Buenas tardes, colegas, ¿cómo estás? Hoy en el en vivo número 48 te voy a hablar sobre si son confiables los point of care testing para la medición de la hemoglobina A1C o la hemoglobina glicosilada. Bueno, mi nombre es Alfredo Gallardo Acevedo, soy profesional de laboratorio clínico y también soy docente. Y estamos aquí para tratar este tema interesante porque los point of care testing, estos dispositivos portátiles para medir infinidad de cosas hoy en día en el laboratorio clínico, están en boga y son muy populares, y la realidad es que la mayoría de los laboratorios en teoría están usando estos dispositivos justamente porque son dispositivos relativamente accesibles, económicos, y son un buen inicio de una automatización en cualquier laboratorio. Hoy es jueves 31 de julio de 2025. Es una tarde de invierno, una tarde lluviosa con un temporal, y que, bueno, ayer tuvimos incluso en toda la costa del Pacífico una alarma de tsunami, ¿no? Por este temblor de magnitud 8.8 en Rusia. Pero bueno, vamos a lo que nos trae la tarde de hoy, que es hablar sobre este tipo de dispositivos. No sin antes decirte que este en vivo es cortesía del curso que te ofrezco en la plataforma de Bioanálisis al Día, un microcurso sobre descifrando el inserto. Allí te voy a enseñar, este inserto es las instrucciones que nos da el fabricante, que vienen dentro de esta caja o inserta en la caja de reactivo. Es un nombre bastante popular, a mí no me gusta mucho, pero bueno, es bastante popular ese nombre. Son las instrucciones del fabricante, y ahí solemos sacar lo que sería el procedimiento, la calibración, el control, pero hay una gran cantidad de datos allí que también le podemos sacar mucho provecho, tanto para el uso del dispositivo, que es la finalidad de este instructivo, pero también para seleccionar ese dispositivo antes de adquirirlo, porque ahí hay una gran cantidad de información relevante que nos puede servir para seleccionar incluso los dispositivos antes de adquirirlo. Algo que a mí me gusta llamar una verificación en papel del desempeño analítico o su calidad analítica. Este es un curso que tiene una inscripción permanente, es un microcurso, es en un formato de video, son un poquito más de 4 horas de video, en unas 8 horas de dedicación ya has completado además la realización de este curso y le puedes sacar muchísimo más provecho a ese inserto. El otro curso que también te ofrezco en Bioanálisis al Día es el de calidad analítica. Aquí nos vamos a ir justamente a esos indicadores del desempeño analítico, cómo se pueden obtener en los diferentes ciclos que tiene un sistema analítico dentro de nuestro laboratorio y la utilidad de ello en cada momento como tal. Hoy vamos a hablar muchísimo de esto porque hoy vamos a hablar de errores, vamos a hablar de error aleatorio, de error sistemático, y eso es justamente lo que se desarrolla en este curso en profundidad, con muchos ejemplos para aprender haciendo. Y por supuesto vamos a ver la métrica sigma. Está basado en el modelo del error total desarrollado por Westgard. Es uno de los modelos más populares y de mayor uso. Hoy en día se está abocando hacia otro tipo de modelo, pero bueno, este es el que todavía se sigue usando y yo creo que se va a usar durante un buen tiempo en muchos de los laboratorios. Y es de lo que hablaremos también justamente la tarde de hoy, como una manera de evaluar estos point of care testing. Ahora bien, déjame verificar cómo está esta transmisión. Estoy totalmente en vivo ahora en la tarde. Bueno, como es un día lluvioso, a veces el internet me falla un poquito. Bueno, por algunas limitaciones que se pueden dar y que pueden ocurrir. Bueno, así son la vida como tal. No todo es tan ideal como uno quisiera, y eso es justamente lo que vamos a ver con estos point of care testing. Vamos a ir entonces a la presentación. Bueno, estoy por acá arriba, de este otro lado, sí, aquí, no, de este lado es donde voy a estar aquí contigo en esta tarde, en esta presentación. Bueno, vamos entonces con la presentación de la tarde de hoy, afinando que hay una buena transmisión. YouTube nos dice que está bien, que estamos bien con la transmisión. Vamos a corroborar que todo está funcionando de manera adecuada y podemos iniciar la transmisión, el en vivo de la tarde de hoy. Vamos a hidratarnos un poco y comenzamos.
¿Son confiables los point of care testing para la medición de la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada? Bueno, para la tarde de hoy, aquí me falta, ya va, aquí hay una configuración que me falló. Aquí, bueno, así realmente sí es como es el directo. Hay cosas que a lo mejor fallan, pero lo bueno del directo es que podemos corregirlo en este momento. Bueno. ¿Son confiables los point of care testing para la medición de la hemoglobina A1C? Para la tarde de hoy vamos a hablar acerca del uso de esta hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada. Te voy a mostrar la evaluación de 19 de estos dispositivos point of care testing. Vamos a verlos desde el punto de vista de la precisión y el sesgo y van a ser contrastados contra criterios de calidad de la IFCC y del Programa Nacional de Hemoglobina Glicosilada de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces son dos criterios que se emplean, que están bastante, digamos, difundidos a nivel nacional. Bueno, ya conocemos lo que es la diabetes. Aquí lo que te quería destacar era, bueno, la alta prevalencia que tiene este trastorno, más de 500 millones de adultos. En nuestros países se estima que 3 de cada 4 adultos sufren de diabetes. La muerte está en alrededor de 6.7 millones al año, lo cual es muchísimo. Y una de las metas de las Naciones Unidas para el 2030 es reducirla en 1/3. Y la manera de lograrlo es identificándola, diagnosticándola y haciéndole un mejor seguimiento. Y esto se puede hacer justamente con la hemoglobina A1C o la hemoglobina glicosilada. Este marcador se ha utilizado clásicamente para lo que sería el seguimiento de ese paciente, para ajustarle, para que el médico le pueda dar la mejor estrategia terapéutica. La hemoglobina glicosilada es una prueba relativamente costosa en comparación, por ejemplo, con una glucosa. La medición de glucosa es buena, bonita y barata y está al alcance de cualquier laboratorio. Mientras que ya la hemoglobina glicosilada es una prueba que involucra un mayor costo, necesita unas técnicas, digamos, distintas, mejores para su medición. Pero justamente la OMS en el año 2011 ha dicho que la medición de este compuesto puede ser utilizada para determinar el riesgo de diabetes o lo que conocemos popularmente como sería el diagnóstico de diabetes. Un valor de 6.5 mayor se asocia con un mayor riesgo de diabetes. Un valor menor a los que serían 6.5 sería un riesgo moderado de diabetes y eso creo que está, no recuerdo exactamente el valor, no lo voy a decir para no equivocarme. Y luego hay un bajo riesgo de diabetes, pero puede ser usada para el diagnóstico. La realidad es la siguiente: aquellas instituciones y laboratorios que tienen recursos económicos suficientes pueden usar la hemoglobina A1C con fines de diagnóstico. Y esto termina siendo la realidad en la mayoría de los países desarrollados que nosotros llamamos o que tienen un buen poder adquisitivo. Pero en nuestro entorno también ocurre en algunas instituciones que manejan buenos recursos. Generalmente en nuestros países utilizamos la hemoglobina A1C para lo que sería el seguimiento. De todos modos, aquí debemos tener claro que tiene estos dos roles, tiene estas dos funciones, podemos utilizarlas de estas dos maneras. Ahora bien, han llegado a un nuevo tipo de instrumentos que son los llamados Point of Care Testing o estos dispositivos que se utilizan al lado del paciente. Hay una traducción que es así, a mí realmente no me gusta mucho, prefiero quedarme con las siglas en inglés porque así es como lo vamos a conseguir y como se les suele hacer mucha propaganda. Estos Point of Care Testing están diseñados para ser usados y fíjate aquí la palabra que es importante, diseñados para ser usados a donde está el paciente, al lado del paciente, es decir, en la consulta médica, en el triaje, en la emergencia, en su cama, en la hospitalización, en las unidades de cuidados intensivos. Esa es la finalidad de este dispositivo. Tener un dispositivo que sea capaz de realizar mediciones fuera de lo que sería el laboratorio clínico. A mí me gusta categorizarlo en tres tipos. Yo no lo he visto así en ningún lado, pero bueno, te ofrezco esta categorización porque yo veo que en el laboratorio a veces tenemos algunas dudas con este tipo de dispositivo. Y lo podemos categorizar en tres grandes grupos. El primero de ellos son los dispositivos orientados al paciente. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo muy claro, muy sencillo, muy del día al día, que es el glucómetro. Este aparato pequeño que tiene el paciente para medirse su glucosa, para
para ver cómo está evolucionando, incluso para ajustar tratamiento. Hoy en día tenemos de estos point of care testing destinados a los pacientes, diseñados para los pacientes, que son capaces de realizar una medición en tiempo real de glucosa y con ello ajustar las dosis de tratamiento, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, con diabetes tipo 1. Y ese es un primer lote de dispositivos. Estos dispositivos también suelen tener, vamos a decirlo así, un mayor error de lo que tendría una medición realizada en un laboratorio. El siguiente grupo de dispositivos son los diseñados para los médicos, para la atención por parte del médico o las enfermeras. Están diseñados para ser usados en los consultorios médicos, en las emergencias, en las terapias intensivas, al lado, en la cama del paciente, donde está hospitalizado, en su habitación, para que se le puedan realizar mediciones allí. Ese es un segundo tipo de dispositivo. En teoría, estos dispositivos van a tener una mejor calidad que los diseñados para el paciente. Generalmente se trata de dispositivos portátiles. En algunas ocasiones ya son dispositivos de mayor tamaño que están puestos sobre un mesón, como el dibujo que te he colocado aquí la tarde de hoy. Y el tercer grupo de estos point of care testing son los que están diseñados para el diagnóstico in vitro, es decir, son los que se deberían de usar dentro del laboratorio. Estos point of care testing tienen en teoría un mejor desempeño analítico, una mejor calidad analítica que los otros dos. Recuerda que en el caso de que si el glucómetro del paciente le está dando unas lecturas que a lo mejor él no considera que son las más apropiadas, bueno, irá a un laboratorio y el laboratorio es el que le termina confirmando ese valor. Lo mismo está sucediendo con estos point of care testing que se están usando por parte del médico u otro personal. Hoy en día se habla mucho sobre esto y lo cierto es que deberían de ser de alguna manera regulados por el laboratorio, supervisados por el laboratorio, pero bueno, ya esto creo que es harina de otro costal acerca de esta discusión sobre quién debe usar o no. El hecho es que por diseño están así, hechos para los pacientes, hechos para la atención médica y los hechos para el laboratorio clínico, que son los de mayor nivel y mayor jerarquía. Esos son los que vamos a hablar justamente en la tarde de hoy. Y he conseguido este trabajo, es un trabajo de la revista Chemical Chemistry de julio de este año, julio del 2025. Está caliente, caliente, caliente. Y aquí ya el título nos da un poco el spoiler de los resultados, pero bueno, nos dice que es una evaluación de 19 point of care testing diseñados para el laboratorio clínico y lo van a contrastar con dos criterios, con los criterios de la Federación Internacional de Química Clínica y contra los criterios del Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a decir que tenemos estos dos sistemas. La mayoría de estos dispositivos tienen la certificación o tienen alguna de estas dos certificaciones. Hay algunos de los dispositivos que fueron evaluados aquí que no tienen las dos certificaciones, pero bueno, la escogencia de los dispositivos era netamente los que estaban, digamos, en ese mercado, los que son bastante comunes y ellos son los que ellos decidieron evaluar. Esta evaluación fue realizada en los Países Bajos, aquí en Isla-Sorwe. Allí se encuentra un centro de referencia, el Laboratorio Europeo de Referencia para la Medición de la Glicohemoglobina. Entonces, estamos viendo que no es cualquier sitio donde se está realizando esta evaluación. Estamos hablando que es un centro de referencia. Y un centro de referencia se caracteriza por tener metodologías de referencia para esta medición. Como son muchos dispositivos, 19 son bastantes, ellos hablan de que hicieron dos fases. En una primera fase evaluaron 10 y en una segunda fase evaluaron otros 10 más. Aquí la primera fase fue realizada a finales de 2023 y la otra a mediados de 2024. Hubo un dispositivo, el Afinion 2 de Abbott, que se utilizó en las dos evaluaciones, en las dos fases y sirve como una especie de punto de unión, vamos a decirlo, de control interno de cómo están trabajando ellos. Y el Lumira DX, cuando lo evaluaron a final del 2023, el tiempo de reacción era de 7 minutos, pero la empresa lo mejoró a 5 minutos. Como la empresa ha cambiado el método, entonces esa metodología requiere una nueva evaluación. Y por eso es que vamos a encontrar dos veces este equipo, pero realmente son dos metodologías con dos tiempos distintos que se han cambiado y necesitan ser validadas. Porque ante cualquier cambio que hagamos en una metodología, eso debería de ser validado o verificado.
Bueno, los valores de referencia se establecieron por estas cuatro metodologías. Aquí tenemos inmunoensayo, cromatografía líquida de alta afinidad, de intercambio catiónico y un método enzimático. Ellos lo realizaron por estos cuatro métodos que para ellos eran estos cuatro métodos de referencia. La muestra que se empleó es una muestra de DTA y aquí hay un pequeño problema con este A1C Now Plus, que ellos recomiendan emplear una muestra de parina litio, pero dicen que si se utiliza una muestra de DTA hay un sesgo, ¿sí? De antemano ya se tiene un sesgo. Aquí los autores critican un poco a esta casa comercial porque en ningún momento lo prohíben y el sesgo, ya veremos más adelante que puede llegar a ser importante y poner en riesgo esos resultados o la confianza de esos resultados. Aquí se evaluó el error aleatorio y esto para ello se utilizó la guía de la CLSI EP15A3 donde se evalúa la precisión y se evaluó a tres niveles de interés clínico. Un nivel normal de 4.9, este nivel de punto de corte de 6.5 y un nivel francamente alto de 9% de hemoglobina A1C. Esto es un protocolo que se deben procesar las muestras en una cierta cantidad de días, una cierta cantidad de veces. Al final lo que se obtiene es el coeficiente de variación, que sería esa medida de precisión. Y como una evaluación inicial, se contrastó el valor de estos coeficientes de variación con lo declarado por el fabricante. Y estas son justamente las tablas en las que ellos nos representan esto. Aquí está la fase 1, el A1C Now Plus. Aquí vemos los tres niveles, aquí vemos la media de esas mediciones. Con este protocolo se puede obtener un sesgo, no es el sesgo más adecuado. Esta es una guía de verificación de la precisión, ¿sí? No es una guía para validar la precisión. Pero por ahí hay muchos trabajos que dicen que siendo bien montada, bien realizada esta guía, los resultados son comparables. Pero bueno, aquí vemos que para un nivel de hemoglobina A1C de 5.16, el coeficiente de variación es de 4.7. Ahora, lo van a contrastar con lo declarado por el fabricante. Y aquí vemos que hay un primer choque. No hay un valor por parte del fabricante, un valor esperado de precisión para este valor, lo cual, bueno, no es lo más adecuado. Aquí vemos que lo que declara el fabricante es de un 3% y 4%, y aquí obtenemos resultados del 4.6 y 7.2. Es decir, que este instrumento no cumple con la precisión que ha declarado el propio fabricante. No está cumpliendo con el coeficiente de variación declarado por el propio fabricante. Aquí tenemos este que es el A1CARE, en el cual vemos que lo que declara el fabricante es 2.9, 2.6 y 2.1 y lo obtenido a estos tres niveles 2.5, 2.5 y 1.7. Es decir, que cumple con lo estipulado por el fabricante, por lo declarado por el fabricante. Si te fijas, aquí está señalado en negrita porque ellos han estimado que un error aleatorio, una precisión del 2% sería ideal y un valor mayor a 2% ellos los están marcando aquí en esta tabla con un color negrito, con un color más oscuro. Entonces vemos que justamente aquí tenemos valores bastante altos. Con este equipo, con el Affinion 2, vemos que los valores declarados por el fabricante son bastante bajos y de hecho son de los más bajos que vamos a encontrar. 1.3, 1.2, 1.1. Pero ellos ven que tiene un coeficiente de variación menor a 2, que es satisfactorio desde el punto de vista que ellos han establecido como una precisión adecuada. Entonces, aunque no cumple con lo declarado por el fabricante, tiene un buen nivel de precisión. Aquí vemos este mismo instrumento en la segunda fase, el Affinion, que era como el que iba a estar presente en las dos fases. Vemos que aquí sí está cumpliendo con lo declarado por el fabricante. Aquí está mucho mejor su evaluación. Aquí vemos otro equipo que sucede 3/4 de lo mismo. Aquí supera ligeramente lo declarado por el fabricante de 1.8, pero es 1.9 y es menor a 2, o sea que está bastante bien. Y el OnCal Multipro, que tiene un buen nivel de desempeño. Aquí estoy verificando y al parecer, bueno, la transmisión no está de lo mejor en este momento. Pero bueno, vemos que podemos concluir. Aquí hay tres que claramente cumplen con el nivel de desempeño menor a lo declarado por el fabricante. Dos que casi cumplen, pero están por debajo de ese 2% que ellos han declarado o estimado que debería ser un punto ideal. Y hay 15 que no
cumplen con la precisión declarada por el fabricante. Y esto de alguna manera dispara las alarmas. Y hay 11 criterios que están faltantes. Mira, aquí hay estos criterios, aquí están faltantes. Aquí también debo destacar algo, que fíjate en este instrumento, el LiOFIA. El LiOFIA tiene un coeficiente de variación del 10%. 10% es una barbaridad. El error total debería ser menor al 7%, muchísimo menor al 7%. Y nada más de error aleatorio sería 10%. No, esto ya de entrada, esto ya, digamos, estaría descartado como para uso dentro del laboratorio clínico. ¿Ok? Tendríamos que descartarlo. En cuanto al error sistemático, existe una guía para medir la veracidad, el CLSI EP 9A3. Bueno, aquí se utilizan 40 muestras, se deben procesar bajo unos determinados esquemas. Lo ideal es tener valores dentro de lo normal a un valor extremadamente elevado, y por las metodologías de referencia se procesaron por duplicado, por las 4 metodologías de referencia, y después fue contrastada contra su media y luego contra cada una de esas metodologías de referencia. Y con ella se puede obtener el sesgo, que es lo que sería esta medida del error sistemático. Aquí vemos la tabla de sus resultados. Vemos aquí de nuevo al A1C Now Plus. Vemos que aquí está la pendiente, aquí está el intercepto de esta recta de regresión, y con esto podemos calcular, por ejemplo, a un nivel de hemoglobina de 5%, el sesgo es de menos 0.057. A un nivel de 6.5 es de menos 0.93%. Y al menos 0.93% de hemoglobina A1C. Importante tener eso en cuenta. Y para un valor de hemoglobina C de 9% es de menos 1.54 de hemoglobina A1C. Aquí hay algo interesante, y es que estos colegas nos dicen que un sesgo en términos de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 0.46 es un sesgo muy malo, muy malo, y esta metodología debería ser descartada, es inadecuada para el uso, por lo menos dentro del laboratorio clínico. Aquí vemos que claramente este instrumento cae dentro de ese renglón, y ya estábamos viendo que también estamos teniendo problemas con lo que sería el error aleatorio con este instrumento. Este instrumento le está sucediendo lo mismo, el GPP 100, y aquí vemos que ellos nos dicen que si está entre 0.27 y 0.46 tiene un nivel de desempeño aceptable. Aquí vemos que este está dentro de estos valores, y realmente aquí lo que sucede es que la mayoría tienen un buen nivel de sesgo, menor a 0.27 de hemoglobina A1C. Cuando vemos al resto de los instrumentos, la mayor parte de ellos, sí, aquí vemos que los resultados son quizás al revés de lo que veíamos con el error aleatorio. La mayor parte, en este caso, nos está dando un buen sesgo. Hay 4 que nos están dando un sesgo muy malo que no deberíamos emplear en el laboratorio clínico, y 3 que nos están dando un sesgo ahí aceptable, sí, aceptable. Pero 12 están dando un muy buen sesgo. Ahora bien, podemos hacer una evaluación global según la IFSC y según este programa norteamericano. Para la IFSC, ellos obtienen el error total y nos dicen que para un valor de 6.9 de hemoglobina glicosilada, el error total tolerable es de 6.7%. 6.7%. Y de aquí ya podemos ver que ese instrumento que ya nos está diciendo que su error aleatorio era del 10%, ya prácticamente estaría descartado, no quedaría dentro de este error total. Bueno, a partir justamente de la estimación del error sistemático y del error aleatorio, es que podemos obtener lo que sería el error total. Y a partir del error total, obtener lo que sería la métrica sigma. Un cálculo relativamente sencillo, y la IFSC considera que si tiene un sigma mayor a 2, el sigma, mientras más cercano, 6 sería la meta, el ideal, ¿sí? Mientras mayor el valor de sigma, mejor. Mientras más bajo el valor de sigma, es peor calidad. Nos dice que mínimo un sigma de 2. En las otras industrias generalmente hablan de un sigma de 3, de 4. Aquí, para los ensayos clínicos, nos dice la IFSC que debería tener por lo menos un sigma de
4. Aquí vemos entonces los resultados. Este es un gráfico clásico donde se representan los sigma. Viene de la idea de Westgard. Aquí tenemos medida de imprecisión. Aquí está el 0. Mientras nos vamos alejando para acá, tenemos cada vez mayor imprecisión. Y en este eje de las Y, mientras nos vamos alejando del 0, tenemos un mayor sesgo. Aquí ya podemos ver que el que esté más alejado de aquí y el que esté más alejado de aquí, que es justamente lo que tenemos aquí, es el que tiene el peor sesgo o un sesgo muy elevado y un error aleatorio muy elevado. Aquí en esta gráfica generalmente se traza una serie de líneas. Estás viendo aquí que dice 2 sigma, estándar, bronce, plata y oro. Si es mayor a 2 sigma, que es lo que tenemos aquí, el criterio de la IFSC nos dice que estos son instrumentos inadecuados para el uso dentro del laboratorio. Justamente aquí tenemos a Liofia, el cual tenía ya de entrada tenía un error aleatorio muy elevado, su error sistemático también era muy elevado y es el que tiene, digamos, la peor valoración. La vemos de este gráfico, sale de los valores que están de este gráfico. Este y este también estarían con una mala valoración. Ahora bien, luego tenemos entre 2 y 4 sigma tendrían un desempeño estándar y luego mayor a 4 sigma sería un mejor desempeño todavía apto para los ensayos clínicos. Bueno, de este lado vemos que no hay ninguno que cumpla con ese valor. Pero este gráfico me pareció fabuloso porque Westgard tiende a poner en valor absoluto los errores sistemáticos, entonces todo se ve en esta parte del gráfico. Ellos aquí no, ellos aquí se quedaron con los sesgos negativos, entonces el gráfico tiene sesgo positivo y tiene sesgo negativo hacia abajo. Y entonces aquí estamos viendo los que tienen sesgo positivo y los que tienen sesgo negativo. Y a medida que vamos para acá tienen un mayor error, debería ser así la línea, un mayor error aleatorio. Ahora, aquí sí podemos ver que hay 2 instrumentos que nos caen sobre las 4 sigma y justamente es el mismo instrumento realmente, el Affinion, que participó en la fase 1 y en la fase 2. Es el que se encuentra bajo el criterio de la IFSC, el que tiene un mejor desempeño. Ahora, hay otro lote que serían todos estos que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tienen un sigma menor a 2. Entonces, en este caso, sigmas menor a 2 no son adecuados para el uso dentro del laboratorio clínico. A lo mejor para otros usos pudiera ser, pero no para dentro del laboratorio clínico. Y entre 2 y 4 sigmas nos quedarían 8 instrumentos. Al final de aquí podemos ver que vamos a tener 9 de los instrumentos, vamos a tener 9 que están fuera y vamos a tener 9 que tienen un sigma mayor a 2 y de ellos uno solo tiene un sigma mayor a 1,4. Ahora, me gustaría hacer aquí un poco de magia y vamos a girar un poco este gráfico. Lo vamos a girar y de este lado que vamos a tener como una especie de pirámide. Aquí tenemos el 0, aquí estamos sesgos positivos, sesgos negativos y mientras nos alejamos para acá estamos teniendo un mayor error aleatorio. ¿Qué pasaría con estos laboratorios que tienen aquí? Estos laboratorios tienen un sesgo positivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando se les está realizando la medición a esa muestra de ese paciente se está realizando una sobreestimación de su valor de hemoglobina A1C. Y esto tiene incidencia sobre el paciente. Se puede estar dando un falso diagnóstico si se está usando la hemoglobina A1C con fines de diagnóstico o se le está dando un sobretratamiento a este paciente. Y aquí me gustaría destacar algo que es para reforzar esa idea de que un sesgo de 0,46, nos dicen estos investigadores, aumenta el diagnóstico de diabetes de una manera falsa en un 62%. 62%. Entonces, ve tú que ese pequeño sesgo positivo, 0,46 de hemoglobina A1C, viendo ese sesgo, nos está dando un falso diagnóstico de diabetes. En este caso se están perdiendo recursos, se está generando estrés sobre el paciente. Esos son los problemas que se generan aquí. Ese es el riesgo del cual tanto se habla hoy en día.
que estamos teniendo aquí. Ahora, por el otro lado de la curva, vamos a tener un sesgo negativo. Y aquí vemos que en líneas generales la gran masa de estos dispositivos tienden a tener un sesgo negativo, que sería una subestimación de esos valores de hemoglobina A1C, que sería todo lo contrario. En este caso estamos subdiagnosticando la diabetes si se utiliza con fines diagnósticos, o estamos no dándole el tratamiento más adecuado a ese paciente. Hay que equilibrar, hay que tratar de buscar dispositivos que estén en esta franja estándar, y lo ideal, por supuesto, tendríamos que tenerlos en esta franja de oro que está aquí. Pero son los problemas que tenemos, y esta misma idea la aplicamos a absolutamente todos los análisis de laboratorio. En este caso tenemos una medición que sirve para diagnóstico y tenemos una medición que puede servir también para el monitoreo de ese paciente. Según los criterios del Programa Nacional de Glicoproteína del Estados Unidos de Norteamérica, 36 de los 40 resultados de esas mediciones que se hicieron para estimar el error sistemático deberían de estar dentro del más o menos 5% con respecto al método de referencia. Ellos aquí lo agrupan en esta tabla, bastante sencilla, y de entrada ya nos dice que hay 5 laboratorios que no están certificados. Ves que aparece aquí el LOFIA, que ya vimos que de entrada no pintaba muy bien, y luego vemos que efectivamente no cumple con ninguno de los 4 metodologías de referencia. Ninguno de los que no estaban certificados, ninguno está cumpliendo con esta metodología de referencia. A lo mejor ya de antemano quizás se sabía que esto podría suceder. Luego aquí tenemos el Affinion 2, que pasa con los 4 métodos de referencia, un dispositivo que está certificado. Vamos a decirlo que este es el que tiene el mejor desempeño con respecto a este tipo de criterio. Aquí está el QoLab, que también pasa a los 4. Aquí vemos el cobas B101, que pasa 3, y el Affinion en la segunda fase pasa 3. Aquí vemos el OnCal Multipro, que pasa 2. De los 4 pasa 2 métodos de referencia, vamos a decirlo así, queda dentro de ese margen que debería de estar. Y finalmente, me fui para el otro lado, perdón, y finalmente el Atelica DSA, que pasa al menos uno de los con al menos uno de los métodos de referencia. Tenemos entonces 6 que cumplen con alguno de estos criterios, que sus resultados son similares a los obtenidos con la metodología de referencia, y 9 de nuevo que no cumplen, que son exactamente los mismos que habíamos visto con la IFSC. Entonces, en esa evaluación global vamos a tener que hay una cantidad comparable con al menos una de las metodologías de referencia. Está el Affinion en su fase 1, el QoLab, el cobas B101, el Atelica DSA, que es uno de los que tiene mejor error aleatorio, y el OnCal Multipro. Y que cumple con los 4, ya habíamos visto al Affinion 2 en fase 1 y el QoLab. Ellos también hicieron otras evaluaciones, yo creo que puedes leer el trabajo, está interesante. Ellos hicieron interferencia por otras variantes de hemoglobina, hay interferencia por otras variantes, ¿sí? Ellos usaron un protocolo con unas muestras congeladas. Bueno, el estudio tiene algunas limitaciones, pero hay buenos resultados y hay una buena orientación hacia qué variantes de hemoglobina influyen más sobre determinados point of care testing. También evaluaron la linealidad, límite superior de detección, y la mayoría tiende a subestimar. Esto lo vimos en ese gráfico donde estaban los criterios de la IFSC, y algunos tienden a sobreestimar. Subestimar hasta en un 25% menos es bastante, y sobreestiman hasta en un 14% más el valor de hemoglobina glicosilada. Bueno, las conclusiones a las que podemos llegar: hay un solo dispositivo que tiene un sigma mayor a 4, 9 con sigma mayor a 2, y hay 9 que son totalmente inadecuados para el uso en el laboratorio clínico. El mal desempeño de los certificados refuerza la idea de evaluaciones periódicas. Inicialmente, cuando el instrumento sale y se ofrece al mercado, ellos tratan de buscar este tipo de certificaciones. Aquí lo que los colegas nos dicen y nos refuerzan es que estas deberían de ser certificaciones con evaluaciones periódicas. Yo realmente no tengo muy claro cada cuánto lo evalúan estos dispositivos, pero bueno, ellos hacen muchos refuerzos que deberían de hacerse más de este tipo de evaluaciones. Y otra de las cosas que nos dicen, que me parece sumamente interesante, que este trabajo está realizado en condiciones óptimas. En condiciones óptimas. En condiciones óptimas. Y aquí la gran pregunta que surge, bueno, ¿qué queda para la rutina?
¿no? A veces cualquier desvío de las instrucciones de lo que debemos hacer puede generar alteraciones importantes en ese resultado. Entonces, esto debemos manejarlo con mucho cuidado. Estas son condiciones ideales y mira los problemas que estamos teniendo. De los 19, 9 inadecuados totalmente y hay 9 que se pudieran salvar. 5 serían los totalmente adecuados, que es lo que ellos nos dicen justamente en su título de trabajo. En cuanto a las recomendaciones, bueno, hay que aprovechar este tipo de estudios en nuestro favor para el momento de seleccionar un instrumento. Esto justamente es una verificación de estos instrumentos. Nosotros también la podemos hacer a partir del instructivo que nos da el fabricante de ese inserto. Allí aparecen los datos de la evaluación y pudiéramos obtener marcadores o indicadores de desempeño similares a esto, es decir, obtener el error total, obtener la métrica sigma y valorar el instrumento que nosotros que tenemos en nuestra realidad. Puede ser que en nuestro país no estén exactamente todos estos instrumentos. Te invito a que revises el artículo, ya está en la lista de exactamente todos los instrumentos con su marca, modelo, los principios y todo lo demás. No lo quise traer aquí para no alargar más esta presentación, pero debemos aprovechar este tipo de estudios y eso es lo que te suelo traer aquí en los en vivo, este tipo de estudios que son relevantes para nosotros porque nos ayudan a seleccionar un determinado point of care testing en este caso. Hay que seleccionar lo más adecuado que esté a mi alcance y esa es la realidad. Yo puedo evaluar perfectamente en papel todos los que están disponibles y elegir el que tenga una mejor calidad y por supuesto elegir el que tenga un mejor precio, una mejor representación, que me asegure los reactivos y todo ese tipo de cosas que nosotros también necesitamos y que hay que ser rigurosos al momento de emplear un point of care testing y esto se le está haciendo mucho hincapié. Incluso hay regulaciones que hablan de que estos dispositivos, por lo menos los dispositivos de diagnóstico in vitro, categoría a nivel de laboratorio, deberían de ser de alguna manera trabajados por profesionales del laboratorio clínico. Los otros dispositivos también, se habla mucho de que deberían de estar controlados por el laboratorio clínico y eso también es una realidad. Bueno, la norma 15.189 nos habla un poquito de esto para los laboratorios que son 15.189 los point of care testing deberían de pasar por los mismos criterios en definitiva. Como parte de este en vivo, como todo lo en vivo, tenemos una encuesta que se pasó por las redes sociales. ¿Empleas un point of care testing en tu laboratorio? Si no, se pasa por las redes sociales de Bioanálisis al Día. En la mayoría de ellas estoy como @bioaldía aquí en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook y en la red de LinkedIn estoy como Alfredo Gallardo Acevedo. También tengo un boletín al cual te invito a suscribirte y por ahí a veces hablo de algunas cosas que yo creo que son un poco más privadas y podemos hablar en el boletín. Bueno, aquí están los resultados. La participación fue de 49 colegas, esto va bastante bien y vemos que la mayoría aquí nos dice que no tienen point of care testing, el 44.9 dice que sí tienen un point of care testing. Algunas colegas me indicaron que tenían para medir, había una que me dijo que tenía hemoglobina glicosilada y medía otra cosa más con otro point of care testing que no me acuerdo, creo que era proteína C, algo así, no me acuerdo qué otra cosa medía. Pero bueno, sí había alguno que tenía el point of care testing. La recomendación es lo que tengas disponible en tu entorno, evaluarlo a partir justamente de las instrucciones del fabricante o inserto, obtener este tipo de indicadores de desempeño y elegir el que tenga un mejor desempeño analítico. Nosotros debemos procurar una calidad. Ojo, aquí esto me gusta destacarlo siempre. Hay diferentes tipos de point of care testing. Están los diseñados para los pacientes, los diseñados para la consulta médica y los diseñados para el laboratorio. Nosotros en el laboratorio debemos seleccionar los de laboratorio que deberían de tener la etiqueta de dispositivos de diagnóstico in vitro. E ideal deberían de tener estas certificaciones de la IFCC o del Programa Nacional de Glicoproteína, el Programa Norteamericano de Estandarización de Glicoproteína. Pero aún así, en lo que hemos visto la tarde de hoy, a pesar de poder tener esas certificaciones, estamos viendo que una evaluación exhaustiva nos dice que no necesariamente todos esos tienen una excelente calidad analítica o que deberíamos de tener o procurar en nuestro laboratorio clínico. Bueno, eso sería todo por la tarde de hoy. Vamos a ir a ver las preguntas, a ver si por el chat nos han dejado algunas preguntas y si tenemos alguna pregunta por allí.
Vamos a cambiarnos aquí. Aquí estamos. Vamos a ver cómo está la transmisión. Bueno, la transmisión al parecer no ha estado muy buena. Bueno, yo me imaginé que no iba a estar tan buena por ¿cómo se llama? Por el clima que tenemos hoy, por la tormenta que tenemos hoy. Pero bueno, aquí estamos con la transmisión. Preguntas. Sí, por ahí me habían preguntado, bueno, que cuál sería el mejor point of care testing de hemoglobina A1C. Bueno, la realidad es que aquí tienes una serie de elementos de cómo valorar, si se quiere decir, a ese point of care testing. De todo modo, en esta publicación tienes una lista de los que ellos evaluaron y bueno, ellos al final se quedan con estos 5 que tienen el mejor desempeño, pero bueno, ahí hay algunos más que pudieran pasar u obtener algo allí. Los 5 diapositivos que al final ellos estaban quedando eran esto, porque me parece que después como que no le, en la conclusión no le hice tanto hincapié a cuáles eran los dispositivos que están. Bueno, pues tampoco, algo que se me olvidó decirles es que no represento a ninguna casa comercial, no trabajo con ninguna casa comercial, así que no estoy, digamos, estamos simplemente evaluando aquí los que tenemos y eh, de una manera objetiva, tal cual como lo han hecho nuestros colegas en esta presentación. Estos serían los 5 dispositivos que tendrían una calidad comparable con al menos un método de referencia: el Afinion A2, el QOLAB, el Cobas B101, el Atlética DSA y el OnCal Multipro. Habían otros que el desempeño no estaba tan malo, pero bueno, si nos vamos a la comparación con lo que sería el método de referencia, estos serían los 5 que efectivamente lo pasan tanto por criterios de FCC como por los criterios de este programa norteamericano de estandarización en glicoproteína. Estos son, digamos, de esos 19, estos serían los 5 mejores. Hay un pequeño lote ahí que tiene un sigma que no está tan mal, pero bueno, su error sistemático o la evaluación por lo menos bajo este criterio no es la más idónea. Bueno, ¿alguna otra pregunta adicional? Vemos que no hay más preguntas en el chat. La mayoría de ustedes está viendo esto en diferido y así que aquí abajo me puede dejar las preguntas. En la descripción también van a encontrar el enlace a la publicación original. Allá le pueden ir a dar una revisión. Al final de la publicación hay una tabla que reúne todos los datos. Una tabla que reúne todos los datos. Sería como esta que está aquí. Está bastante buena. Yo me fui a analizar cada una de los datos. Al final ellos tenían unas tablas así y ahí, digamos, tienen un resumen de la evaluación de cada uno de los dispositivos. Puedes buscarlo allí. Ya sabes que puedes evaluar esos dispositivos tú también. Los puedes evaluar incluso en papel, como me gusta llamarlo a mí. Ahí está el curso el microcurso sobre el inserto, un microcurso en videocurso, en formato rápido y también antes de culminar te debo decir que tenemos el próximo curso para el mes de agosto. Vamos a tener el de calidad analítica, ahí justamente hablo sobre el modelo del error total y la métrica sigma. También vamos a tener para finales del mes de agosto el curso de diseño del control interno. También tendremos el próximo en vivo en el mes de agosto. Vamos a tener un tema especial y va a ser el jueves 28 de agosto. Por allá los voy a esperar. Ya está listo prácticamente ese en vivo con el que nos veremos para el próximo mes. Me ha quedado un poco más largo de lo que yo quería. Yo estoy tratando de hacer esta actividad un poco más corta porque, bueno, a veces hay que dedicar un tiempo importante para ver esta presentación. Si llegaste hasta aquí, bueno, ya sabes, si te ha gustado, le das un like, puedes dejarme un comentario, incluso simplemente agradeciendo. Eso es muy bueno para este tipo de canales pequeños, ayuda al algoritmo. Nosotros tampoco somos muchos colegas, en la realidad no vamos a llegar a hacer una cuenta de millones y millones de personas, no estamos para eso. Son temas muy puntuales, pero el like, el comentario, el compartirlo con otro colega también ayuda, así estamos ayudando a los demás. Recuerda que hay diferentes tipos de point of care testing. Esto me gustaría que quedáramos absolutamente claros. Hay nivel para paciente, nivel para médico y nivel para laboratorio. Nosotros debemos procurar los de nivel de laboratorio. Y con el trabajo de hoy,
puedes tener los 5 mejores dispositivos. Hay otro lotecito de dispositivos que no estarían tan malos y hay un lote definitivamente de 9 que realmente deberíamos evitar en el laboratorio clínico. Bueno, soy Alfredo Gallardo Acevedo y me despido por la tarde de hoy. Ya saben, los espero en el próximo en vivo el día 28 de agosto a la misma hora en el mismo canal. Saludos.